Preguntaba Nancy, más allá de que ahora lo voy a explicar, cuando empecemos a ver los ejemplos, este 1,96 que aparece acá y acá, es un valor Z para esta estimación que podemos ver en este ejemplo, y ese valor Z de 1,96, o en el caso de una distribución T, vamos a tener que definir otro valor. Recording in progress. Bueno, entonces lo que le decía es que este valor 1,96 son valores que nosotros vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a utilizar según el tipo de confianza que estemos haciendo en esa estimación. Van a ver que siempre que trabajemos con intervalos de confianza del 95%, ese valor Z va a ser de 1,96. Cuando nosotros trabajemos con una confianza del 90%, este valor Z va a cambiar, lo mismo para otros valores de confianza que tengamos que utilizar, ¿sí? Y ese valor Z, lo que me está dando un poco es cuántas veces yo tendría que multiplicar a mi desvío estándar para que ese intervalo de confianza contenga el 95% de esa distribución para esa variable aleatoria. Y es un poco relacionado con lo que ya vimos en distribución normal, pero ahora asociado a estadística inferencial. Pero bueno, igual ahora, vuelvo a repetir, cuando empecemos a ver los ejemplos, vamos a ver cómo usarlos y cómo calcularlos. Bueno, ¿cómo se construye un intervalo de confianza? Bueno, ya vimos recién que un intervalo de confianza básicamente es una probabilidad, que lo que hace esa probabilidad es decirme, bueno, ¿con qué probabilidad ese parámetro que yo quiero estimar va a estar comprendido entre dos valores? ¿Sí? Un intervalo de confianza es una probabilidad que me define entre qué valores se encuentra o va a estar ese parámetro que yo quiero estimar. Esos valores en el cual se va a encontrar o va a contener al parámetro que yo quiero estimar, se definen como límite inferior y límite superior, que por ahora serían estos dos valores que les aparecen acá, como z de alfa sobre 2 y z de 1 menos alfa sobre 2. Y esa probabilidad yo la voy a medir en términos de confianza. Por eso me queda la probabilidad de que z esté comprendido entre estos dos valores con una confianza de 1 menos alfa. Ahora, como nosotros sabemos, esa variable z que nosotros vamos a estar estimando para el caso de una media poblacional con sigma conocido, ya habíamos definido que esa z se define como x menos mu sobre sigma dividido a la raíz de n. O sea, acá simplemente es reemplazar en la z por la definición de esa variable que habíamos definido para la media muestral cuando el sigma es conocido. Acá, si yo despejo, ¿sí?, mu de esta desigualdad, eso tranquilamente ustedes lo pueden hacer, van a llegar a algo parecido a lo que tenemos acá. O sea, esto es simplemente despejando mu de esta desigualdad. Entonces, lo que me quiere decir ahora esta tercera expresión es que el parámetro mu que yo voy a querer estimar va a estar comprendido entre estos dos valores, entre la media muestral menos un z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido a la raíz de n, y una media muestral más ese z de 1 menos alfa sobre 2 por el sigma dividido a la raíz de n. Y esa probabilidad, como ya la habíamos definido, va a ser con una confianza de 1 menos alfa. Bueno, estas dos expresiones que tenemos en esta desigualdad son lo que recién les comentaba, lo que se conoce o se interpreta como límite inferior y límite superior de mi intervalo de confianza. Es decir,
cuando ustedes construyan un intervalo de confianza, lo que van a tener que hacer es justamente llegar o calcular o encontrar este límite inferior y este límite superior. Es decir, un intervalo de confianza básicamente va a ser igual a la media muestral más menos esta expresión que no es ni más ni menos que el error muestral que habíamos definido anteriormente. ¿Sí? O sea, esto que se resta y se suma es el error muestral. Y eso se lo van a tener que acordar porque se les va a preguntar y mucho, sobre todo en los parciales, o van a tener que resolver ejercicios en donde se haga mención al error muestral. Y si ustedes no saben qué es un error muestral, por más que tengan esta fórmula, no van a poder resolver ningún ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto que se le resta y se le suma a la media muestral es lo que se conoce con el nombre de error muestral. Es decir, lo que yo me voy a estar alejando o acercando a ese parámetro que quiero estimar. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo para ver cómo se aplica, cómo se construye este intervalo de confianza. Bueno, supongamos que lo que se quiere hacer es estimar el alquiler de los departamentos de 2 ambientes en el centro de Cañuelas. ¿Sí? Ese sería un ejemplo básico de cómo aplicar algo de estadística inferencial a un problema de la vida real. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos que vivimos en un país en donde la situación económica te lleva a que en determinados casos se produzca mucha incertidumbre y exista mucha variabilidad en el precio de algunos productos o de algunos servicios, como por ejemplo el alquiler. Dale, no hay problema, Jonathan. Nos vemos, que sigas bien. Lo que decía es esto, que ese contexto de incertidumbre que hay en cuanto a lo que ocurre con la economía de nuestro país, en el cual todos sabemos que el alquiler de los departamentos o el alquiler de las propiedades no es que se mantengan a nivel constante o a nivel fijo, sino que se produce una cierta fluctuación que depende de distintos factores internos y externos, ¿no? Entonces, no sé, si alguien dice, bueno, a ver, yo quiero, o una inmobiliaria que no sé, que quiera poder hacer una estimación para poder saber cuál sería el precio adecuado de lo que sería el alquiler de los departamentos en esa inmobiliaria o para poder ofrecer, entonces dice, bueno, yo lo que voy a hacer es estimar, voy a tomar una muestra y de esa muestra voy a ver cuál sería el alquiler promedio de esos departamentos de 2 ambientes que están ubicados en el centro de Cañuelas para decir, bueno, si viene alguna persona que quiera alquilar departamentos de esa característica, decirle, bueno, cuál sería el precio adecuado, ¿no? Más allá de que sabemos que eso depende de la ubicación, depende de la comodidad, depende de muchas otras cosas, pero bueno, más o menos para tener una idea de cuál sería el precio correcto o adecuado para ese servicio que se quiere ofrecer. Entonces, dentro de ese contexto, supongamos que el alquiler de los departamentos es o resulta ser una variable aleatoria que se distribuye de manera normal, ¿sí? Estamos hablando de departamentos de 2 ambientes, ¿no? Y que aparte están ubicados en el centro de Cañuelas. Sabemos que el desvío estándar de esa variable aleatoria, que es el alquiler de los departamentos, es de 2.500 pesos. Entonces acá me da la información de que el desvío es conocido, ¿no? Porque se conoce el desvío de esa variable aleatoria. ¿Sí? Entonces acá estamos en el caso en donde yo conozco el desvío poblacional. Entonces se toma una muestra aleatoria en 25 departamentos con esas características. Todos departamentos de 2 ambientes que están ubicados en el centro de Cañuelas.
y se obtiene que el promedio del alquiler es de 22.800 pesos. Está bastante desactualizado esto, pero bueno. Entonces, todos sabemos que el alquiler de un departamento de 2 ambientes en el centro de Cañuelas puede ser que esté muy por encima de los 22.800 pesos, como podría ser que está por debajo de los 22.800 pesos, cosa que lo dudo, pero bueno, ¿no? O sea, tratemos de imaginarnos esa situación, ¿no? De que se quiera hacer esa estimación del alquiler de los departamentos de 2 ambientes. Entonces, esto que tengo acá sería una estimación puntual. ¿Sí? Este 22.800 que tengo acá es una estimación puntual. ¿Por qué puntual? Bueno, porque de esa muestra a cada uno de esos 25 departamentos se les preguntó cuál es el precio del alquiler y se obtuvo un promedio de 22.800. Por eso sería una estimación puntual. Pero nosotros no vamos a trabajar con estimaciones puntuales, sino que vamos a trabajar con estimaciones a través de intervalos de confianza. Es decir, yo tengo que construir un intervalo en el cual pueda definir cuál sería el precio para los departamentos que tienen esa característica, que son de 2 ambientes y que están ubicados en el centro de Cañuelas. Entonces, para eso tengo que construir ese intervalo de confianza que recién veíamos con esas fórmulas. Entonces, por eso este ejercicio pide hallar el intervalo de confianza del 95% o construir un intervalo con una confianza del 95%, que sería lo mismo, y después lo que pide el punto B es calcular cuál sería el tamaño de muestra para tener un error máximo de estimación de 500 pesos, pero ahora con una confianza del 90%. ¿Sí? Estos son los típicos ejercicios o ejemplos que se van a encontrar en la mayoría de los libros y no así como lo estamos viendo acá, pero sí con cierta característica similar en los parciales. ¿Sí? Después yo igual les voy a preparar algunos ejercicios ya bien de parcial para que puedan comparar y ver cómo se realizan. Entonces, vayamos primero al punto A, donde nos habla de construir un intervalo de confianza del 95%. Las fórmulas son estas que tienen acá. ¿Sí? Es decir, yo tengo que construir o generar este límite inferior y este límite superior, que no es ni más ni menos que la probabilidad de que esa media poblacional mu esté comprendida entre estos dos valores. Ahora, si yo les pregunto, con este ejemplo que vamos a hacer ahora, ¿qué me está representando esta mu en cuanto al problema que recién les presenté? Okay. O sea, ¿qué sería mu para ese ejemplo? Los 25 departamentos que toman como muestra. No, justamente es todo lo contrario. O sea, todos. Y bueno, ¿qué sería entonces todos? Y todos los departamentos de Cañuela. Son los 25 que tomo para... A ver, ¿todos los departamentos de Cañuelas? ¿Qué serían todos los departamentos de Cañuelas? A ver, la media muestral eran los 25. Exacto. O sea, no, a ver, la media muestral me dio 22.800 pesos, que eso sería el promedio De del los 25 alquiler departamentos. que me dieron esa muestra de 25 departamentos. Bien. Y entonces, mu, ¿qué me representa? Es como, es la muestra de un montón de muestras. No es un montón de muestras. Es un Promedio. valor, es un valor poblacional, por eso es un parámetro. Poblacional. Es el promedio, bien. ¿Es el promedio de qué? De una muestra de toda la población. Es el promedio del promedio. Un parámetro no es nunca algo de una muestra.
Un parámetro es algo poblacional, pero no puede ser nunca algo generado de una muestra. Que yo vaya a estimar a ese parámetro a partir de una muestra es una cosa, pero mu no es una muestra. Entonces, ¿qué me representa mu? Mu lo que me está representando es el promedio del alquiler de todos los departamentos del centro de Cañuelas de Dos Ambientes, que no es lo mismo a decir que es el promedio de los departamentos de Cañuelas, porque departamentos hay de un ambiente, hay de dos ambientes, hay de tres, hay de cuatro y hay de más ambientes. ¿Sí? Yo acá estoy analizando solamente a los departamentos de dos ambientes y que aparte están ubicados en el centro de Cañuelas, porque Cañuelas, más allá de que no es una localidad tan grande, tiene su centro y tiene su parte no céntrica, en la cual también hay este tipo de viviendas. Entonces, acá lo que se está analizando es los departamentos de dos ambientes en el centro de Cañuelas. Esa muestra de los de 25 departamentos que me dio los 22.800 pesos que veíamos recién en el enunciado, es la media muestral. ¿Sí? La media de esos 25 departamentos. Pero mu lo que me representa sería el promedio del alquiler de todos los departamentos de dos ambientes que están ubicados en el centro de Cañuelas. ¿Se entiende ahora cuál es la diferencia entre esta mu y esta media muestral X raya? Creo que eso no lo están entendiendo, porque les costó hacer esa interpretación. Y si les cuesta esa interpretación, no me quiero imaginar lo que les puede llegar a costar el resto. Porque eso es simplemente interpretar qué me representa esta X raya y qué me representa mu para este ejemplo. Profe, podría ser, o sea, viéndolo de otro lugar, es como que sería mi variable de estudio, no es mi variable de estudio, ya sé, es un promedio, pero lo puedo ver como que, como me está diciendo, que ese promedio me representa. No es que el promedio, Vos, sí, el promedio me vos lo que tenés representa. que saber es que esta mu te representa toda tu población. Ajá. Eso es lo que te tiene que quedar en claro, que mu De te toda la representa población un media, promedio poblacional. que mantienen estas características que me está dando el enunciado, que sean Exactamente, por eso estamos departamentos. hablando de departamento de dos ambientes en el centro de Cañuelas. Por eso yo no puedo decir que mu me representa el promedio del alquiler de todos los departamentos. Porque si yo lo dejo definido así está mal, porque yo el promedio del alquiler de todos los departamentos primero que no estoy definiendo cuál es, en qué contexto yo estoy haciendo ese análisis. Porque decir la media del alquiler de todos los departamentos, bueno, no sé si estoy hablando de una determinada zona, estoy hablando de un país, estoy hablando a nivel mundial. ¿No? Yo tengo que especificar bien dónde estoy haciendo ese análisis o ese estudio, o qué es lo que yo estoy estimando. ¿Sí? Por eso es importante esto que yo le decía recién. Uno de los chicos dijo que representa el promedio de todos los departamentos. ¿Sí? Ojo con eso, porque si bien la idea estamos hablando de departamentos de dos ambientes, y que aparte de tener esa característica, están ubicados en el centro de Cañuelas, no están ubicados en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, esta MUM me representa ahora a toda la población de todos los departamentos de dos ambientes que están ubicados en el centro de Cañuelas. Eso es lo que me representa MUM. ¿Sí? Me va a representar ese promedio o esa media para el alquiler de esos departamentos. Y la X raya simplemente lo que me está dando es la información a partir de una muestra en 25 departamentos de dos ambientes en el centro de Cañuelas. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Bueno, voy a interpretar que sí.
Bueno, entonces, ¿qué necesito siempre definir a la hora de construir un intervalo de confianza? El 1 menos alfa, o sea, cuál va a ser el nivel de confianza, cuál va a ser el nivel de error que yo voy a tener en esa estimación. Como acá me dice que la confianza es del 95%, el 1 menos alfa es 0,95. Y el alfa, obviamente, va a ser del 5%. O sea, yo voy a tener una confianza de 95% y un error del 5%. Que ahora después vamos a ver cómo interpreto esa confianza y cómo interpreto ese error en la estimación que vaya a hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahora vamos a empezar a meternos en fórmulas y es un poco complicado esto. ¿Sí? Así que si hay algo que no se está entendiendo, paro acá, vuelvo atrás y lo vemos nuevamente. ¿Sigo? Profe, ¿puede volver a explicar la diferencia? Aunque está clara la diferencia entre lo que es eh, el ñu y el promedio de la muestra. Bueno, tenemos que No, volver me hago un casi lío. La muestra atrás. poblacional. Bueno, me voy a quedar acá. Yo tengo una población en la cual tengo una determinada cantidad de unidades que me definen a mi población. Hagan de cuenta, para que entiendan un poco el ejemplo, que estoy hablando de mi población de todos los departamentos de 2 ambientes que están en el centro de Cañuelas. Fíjense en por qué es difícil a veces analizar a toda una población. ¿Ustedes creen que sería posible contabilizar, numerar o contar a todos los departamentos de 2 ambientes que están en el centro de Cañuelas? ¿O sería fácil eso? No, profe. ¿Por qué no? A ver. O sea, sería medio complicado, pero como usted dice, dentro de un rango, dentro del centro de Cañuelas, con distintas características, se podría hacer más fácil. Sí, a ver, el tema a donde yo apuntaba es porque, supongamos que esto lo quiere hacer un inmobiliario, lo quiere hacer el municipio, o no sé, o lo que sea para hacer este tipo de estudio. Pasa lo mismo que a las personas, o sea, si vos querés analizar a todas las personas, va a haber personas que no van a querer dar información. ¿Sí? Es muy común que en estos días la gente no quiera dar información, sobre todo información personal y mucho menos relacionadas con cuestiones de bienes. ¿Sí? Entonces quizás, no sé, una inmobiliaria quiere hacer un estudio similar y quizás vaya a querer consultar departamentos en los cuales no les quieran dar esa información, o sea, los propietarios no quieran dar esa información que uno quiere recolectar. Entonces, por eso a veces es difícil poder acceder a analizar a todas las unidades de una población. Yo las puedo tener definidas, yo puedo saber cuántos departamentos hay de 2 ambientes en el centro de Cañuelas, pero quizás no pueda recolectar la información que yo estoy necesitando de saber cuál sería el promedio o cuál es el promedio del alquiler de esos departamentos. Porque aparte va a haber departamentos que son de 2 ambientes, pero que no están destinados al alquiler, ¿no? Entonces, esos departamentos de 2 ambientes que no están destinados al alquiler, yo no los voy a poder analizar, porque no le puedo ir a preguntar al dueño, a ver, ¿cuánto cobras vos de alquiler por este departamento? Y nada, si no lo tiene para ese uso. ¿Sí? Lo tiene para otro tipo de uso. Entonces, yo lo que tengo que entender que serían
departamentos de 2 ambientes que están ubicados en el centro de Cañuelas y que obviamente están ofrecidos para el uso de alquiler. Entonces, volvemos a lo que recién decía, no es posible acceder a esa información. Por eso es que aparece esto que nosotros ya venimos viendo hace un par de semanas atrás, que es la idea de tomar una muestra, ¿sí? Hagan de cuenta que es esta muestra de 25 departamentos que estamos viendo en el ejemplo, y yo con esta muestra voy a obtener una media muestral, que según lo que estamos viendo es de 22.800 pesos, y que yo con esto voy a querer estimar lo que ocurre con todos esos otros departamentos a los cuales yo no pude analizar, o a los cuales yo no podría acceder a tener esa información. Entonces, esta X raya lo que me representa es una media muestral, un promedio de una muestra. Y si yo quisiera conocer la media o el promedio de todos los departamentos y los ambientes que están en el centro de Cañuelas disponibles para el uso del alquiler, tendría que analizar a todas estas unidades o todas estas cruces que están viendo acá. Y esa sería la MU, o el MU, como lo quieran llamar, ¿sí? Que es la media poblacional. Es decir, por un lado tengo una media muestral y por otro lado una media poblacional. La media poblacional es lo que nosotros venimos viendo que es difícil conocer. Y si yo conociera la media poblacional, ¿para qué voy a querer hacer este análisis? O sea, si yo ya conozco cuál es el promedio del alquiler de todos los departamentos de los ambientes que están en el centro de Cañuelas, ¿para qué voy a querer hacer un estudio de este tipo? O sea, ¿para qué voy a querer ir a consultar en 25 departamentos y ver cuál es el promedio del alquiler de esos departamentos? No tiene sentido. O sea, la estadística inferencial justamente viene a utilizarse en los casos en los cuales yo esto no lo conozco, que por algún motivo sería difícil acceder a esa información. Entonces, bien, entonces yo tomo una muestra y con esta muestra voy a tratar de estimar lo que ocurre a nivel poblacional. Acá igual le estoy haciendo muy brevemente esto que me están preguntando de cuál es la diferencia entre una media muestral y una media poblacional. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, para esto van a tener que leer, porque tampoco se pueden quedar simplemente con esta idea que yo les estoy dando ahora. ¿Sí? Pero eso es lo que hace la media muestral con respecto a la media poblacional. Y lo que nos viene diciendo la teoría es que, bueno, que la media de todas esas muestras posibles que yo podría seleccionar de esa población va a ser igual a la media poblacional. Esto es lo que quiere decir esta notación, y que el desvío estándar, o llamado error estándar, de esa variable aleatoria se tiene que definir como el sigma poblacional dividido la raíz de n. Y este va a ser el error estándar de esa estimación. ¿Está? Ahora sí. Sí, profe. Bien. Bueno, vuelvo entonces a donde nos habíamos quedado, que era el ejemplo de los departamentos. Acá. Entonces, lo primero que van a tener que definir es la confianza y el error. Ya nos dice que el intervalo va a tener que ser con una confianza del 95%, por lo tanto, ese es el nivel de confianza que voy a tener, y el 5% va a ser el error que voy a tener en la estimación. ¿Sí? O sea, básicamente lo que va a hacer es, yo voy a tener un estimador que tiene una distribución normal, en la cual voy a tener que definir o llegar a encontrar un valor por acá y un valor por acá, que van a ser esos límites del intervalo. ¿Sí? Y esos valores, esos
extremos del intervalo son los que van a estar generando este 95% de confianza. ¿Sí? Ahora, si yo defino, y esto me adelanto un poco, que en esta región, o sea, entre estos dos valores, entre mi límite inferior y mi límite superior, voy a tener una confianza del 95%, este 5% restante, ¿dónde lo voy a tener? ¿Acá? ¿Acá? ¿O distribuido en ambos? Distribuido en ambos. Muy bien. ¿Sí? Y eso es importante que lo empiecen a ver. Recién, cuando yo les mostraba el otro gráfico, me decían de dónde salió ese 3,92 y ese 1,96. Yo ya les dije que para una confianza del 95%, ese valor Z siempre se va a definir como 1,959 o 1,96. Ahora les voy a mostrar cómo obtener este valor. Por ahora ya se los doy y ahora vemos cómo se obtiene o cómo se calcula. ¿Sí? Fíjense en que lo que yo estoy haciendo es tratando de definir esto que tengo acá. O sea, yo necesito conocer el X raya, necesito conocer esta Z de 1 menos alfa sobre 2, necesito conocer el sigma y necesito conocer el N. ¿Está? Pregunto, ¿esta X raya la tengo? Sí. Sí. Sí, 22.800. ¿El Z lo tengo? Es lo que recién le mostraba del 1,959. ¿El desvío lo tengo? Sí. Sí, lo tengo. ¿Y el N lo tengo? ¿Qué es Sí, el N? 25. ¿Qué es el N? El N es el tamaño de la muestra, el 25. Ah, O sea, ya tengo todo. Tengo todo, ya está. No necesito nada más que empezar a reemplazar para poder definir cuál va a ser mi intervalo de confianza. ¿Sí? O sea, ven que más allá de la complejidad que tiene todo esto, cuando uno empieza un poco a entender qué es lo que hay que hacer y empieza a identificar qué es X raya, qué es Z, qué es sigma, qué es N, se empieza a simplificar bastante. ¿Sí? Entonces, la media muestral es 22.800, el sigma son los 2.500 pesos que me dice el valor del desvío estándar. Entonces, vamos a ver cómo se construye ese intervalo de confianza. ¿De dónde sale este 1,959? Bueno, si ustedes van a la aplicación que estuvimos utilizando en la parte de distribuciones de probabilidad, van a tener que ir, obviamente, a distribución normal, ya con los valores estandarizados, en mu igual a 0 y en sigma igual a 1, y van a tener que ir a esta parte donde la aplicación me permite ingresar un valor de probabilidad acumulado para obtener este valor que me aparece acá. O sea, no es que ustedes van a tener que poner este valor. Este valor es el que ustedes van a tener que calcular acá, van a tener que encontrar. Ahora, ¿cómo llego a este 1,959? Bueno, colocando esto que les aparece acá de 0,975. A ver si alguien se da cuenta por qué yo estoy utilizando este valor de 0,975 cuando me habla que la confianza es del 95%. Mientras yo les voy dibujando algo por acá abajo. Y mirando el gráfico, profe, que figura ahí, es el 95% y le agregué el 25% restante que me quedó hacia la izquierda. ¿Puede ser? El 25 no, ¿el qué? El El 2,5. el El 2,5, ¿no? Eso quise decir. Bien, sí, entendí. Entonces, por eso yo recién les había preguntado si yo tengo un 95% en el centro,
es porque ese 5% restante lo tengo que distribuir de un lado y del otro. ¿Sí? Entonces, lo que me está dando ahí la aplicación es este valor que tengo por acá. O sea, yo recién le decía que, bueno, yo voy a tener que definir un límite inferior y un límite superior. Entonces, lo que me está dando la aplicación acá con este 1.95.9 es este valor que tendría por acá, este valor Z que tendría por acá, como límite superior, que me genera o que me acumula este primer 2,5% más este 95% restante. Es decir, si yo sumo estos dos porcentajes, me da el 97,5%. Es decir, una probabilidad de 0,975. Por eso es que cuando me habla de que el intervalo de confianza tiene que ser del 95%, si ustedes ese valor lo van a calcular usando la aplicación, tienen que hacerlo de esta forma. Ojo con pensar que porque me dice una confianza del 95%, acá vayan a querer meter 0,95 porque van a meter una pata tremenda. ¿Sí? Ojo con eso porque es muy común que cometan ese tipo de error. Y esto es un poco la explicación de ese 1,96 que aparecía en la presentación esta que vos me habías preguntado al principio, Nancy, de dónde salía ese 3,92. ¿Sí? Y ahora vamos Sí, a ver sí. un poco relacionándolo con este ejemplo. Bueno, a ver si me alcanza el tiempo para terminar de ver esto. Bueno, entonces ahora simplemente es reemplazar en X raya 22.800, en esta Z 1,959, sigma 2.500, dividido la raíz de 25, y eso me da este valor para el límite inferior, este valor para el límite superior. Fíjense en que yo al promedio muestral, a la media muestral 22.800, le resto y le sumo lo mismo. Esto que tengo marcado en color rojo, ¿se acuerdan cómo lo habíamos llamado o cómo se llama esto? Lo que se suma y se le resta a la media muestral. Que yo les dije, traten de acordarse bien de eso porque se los van a pedir y mucho en los ejercicios que vamos a ver. Se llama error muestral. ¿Sí? Esto que se resta y se suma es el error muestral que yo voy a estar cometiendo en esta estimación. Bueno, ahora cuando nos volvamos a conectar, terminamos de ver bien este ejemplo.